Muy buenas a todos los seguidores del atletismo. Tenemos las Merrell Agility Peak en su quinta versión para analizar. En 2017 Merrell lanzaba la Agility Peak, una zapatilla que era sobria, pero que ha llegado a convertirse en una de las zapatillas tecnológicamente más avanzadas de su segmento. Desde la creación del Merrell Test Lab, el avance de la línea de trail de Merrell ha sido espectacular, ha dado un salto gigante y estamos ante algunas de las mejores zapatillas que hay en el mercado actualmente. Particularmente esta es la zapatilla que más me gusta dentro del catálogo de Merrell y es una de las zapatillas que más me gusta dentro del mundillo del trail actualmente. Es un modelo que busca estabilidad, busca amortiguación para largas distancias, busca agarre, pero además que sea una zapatilla que no sea tosca, el nombre Agility no viene de casualidad, que sea relativamente fácil de mover y que no te perjudique en largas distancias por tener una tanqueta en los pies. Los datos oficiales de perfiles son de 31 milímetros en la parte trasera y de 25 en la parte delantera. Datos oficiales que son falsos. La longitud o la altura del pie al suelo en el talón son 39 milímetros y en el antepié son 33 milímetros. Drop de 6 milímetros, pero tenéis que saber que los perfiles que muchas veces dan las marcas no son los reales, ya sea porque dejan fuera la plantilla, porque dejan fuera la suela, etcétera, etcétera. Muchas veces te dan las mediciones de la media suela solamente. Y en este caso es posible que lo hayan hecho porque 31 milímetros esta zapatilla no tiene ni de broma. En cuanto a las novedades que presenta respecto a la Agility Peak 4, han hecho un rocker un poco más curvado, levemente, pero quizá lo justo para hacerla un poquito más dinámica, un poquito más ágil, más agility. Como digo, se ha aumentado el rocker. Biselado trasero tenemos 19 milímetros con un ángulo de entrada de 23 grados, pero en la parte delantera tenemos 44 con un ángulo de 20. Tampoco es que sea la zapatilla más curvada, pero sí que es un poquito más que la Agility Peak 4. Digamos que estaría en la media en cuanto a curvaturas. Así que es una zapatilla que se puede utilizar por todo el mundo sin ninguna queja en absoluto. Más cosas. Una de las principales diferencias entre esta zapatilla y muchas otras es que la amplitud de base no es muy grande. Tenemos 113 milímetros en la parte delantera y 96 en la parte trasera. En la parte trasera 96 es, digamos, lo normal para el trail en este segmento, pero 113 en la parte delantera es bastante, digamos, contenido. Nos ha recordado un poco a la Speedgo antigua en ese sentido. Es una zapatilla que busca mover fácil, ser precisa en los terrenos. O sea, si tienes un poquito de técnica pero quieres una zapatilla para largas distancias, 100 kilómetros, 100 millas, etcétera, etcétera, esta zapatilla te va a cubrir todas las necesidades, pero además te va a permitir que tu técnica sobresalga. O sea, no te va a penalizar. Lo que he dicho antes, no te va a hacer que notes que vas tosco o que la zapatilla interfiere un poco con tu técnica, porque hay muchas veces que tú ves una zona donde crees que el pie cabe y puedes hacer un apoyo perfecto. Internamente esa memoria muscular que todos tenemos de practicar te dice que sí, que tu pie cabe ahí perfectamente, pero si tienes una zapatilla más voluminosa, como por ejemplo una rival podría ser la Mafate Speed, esa zapatilla es más ancha y podría interferir con el terreno. Digamos que podría no computarse por parte del cerebro que esa zapatilla es más ancha de lo general y, como digo, interferir en ese movimiento natural o técnica adquirida de cualquier corredor de trail. Es una zapatilla que no tiene mucho flare, como veis, cae muy vertical en ambas zonas, así que por ese lado ganamos agilidad, perdemos un poquito de protección. Es por eso también que Merrell ha protegido toda esta zona y toda esta zona. También nos evitamos roturas en esta parte, muy típicas en las zapatillas, pero toda esa protección que tenemos, incluso en la puntera, contiene el pie,
digamos que compensa la ausencia de flare y protección por parte de la mediasuela, y la verdad, particularmente me ha gustado muchísimo. Es una zapatilla con la que disfruto, es una de mis zapatillas favoritas para correr larga distancia en trail, sin ninguna duda. En cuanto a la espuma, nos ha parecido... ¿cómo poder explicar esto? En la versión anterior teníamos dos densidades diferentes. Teníamos una densidad más blanda en la parte trasera y una densidad más firme en la parte delantera. Si no recuerdo mal, eran 48 y 55. Ahora solo tenemos una dureza en toda la mediasuela, 48 grados, ¿vale? La cosa es que en esta parte delantera, que veis, este color rojo es una especie de pintura. No es una pintura muy restrictiva, ni mucho menos, pero sí que es verdad que la zapatilla se nota un poquito más firme en la parte delantera que trasera. También porque las geometrías traseras ayudan a colapsar el Float Pro, pero nos da la impresión de que esa pintura delantera también rigidiza un poco en sensaciones la amortiguación. Aún así, amortiguación espectacular. Es agradable, tirando a blanda, pero no es excesivamente blanda. Así que es una de esas zapatillas que en larga distancia agradeces que no sean tan blandas. En cuanto a lo que es el Float Pro, es básicamente una EVA mezclada con un plástico. Creemos que un TPU o un polímero similar. Esta mezcla la hace 20% más ligera que una EVA, 30% más resistente. Lógicamente, al mezclar una EVA con plástico, los plásticos tienen unas propiedades concretas que son más duraderos, pues la hace un 30% más resistente. También la hace más elástica, así que pues notamos que no es una espuma que se comprima y tarde en recuperarse, sino que se comprime y recupera bastante rápido. También con el paso de los kilómetros eso se agradece porque tardas mucho más en notar la chafada. Luego la zapatilla cuenta con muchos detalles que para mí son la clave del éxito de la zapatilla. Ellos denominan tecnología Flex Connect. Esta parte delantera la vamos a ver mejor. Aquí vemos una especie de dentadas, ¿sabes? Eso se transmite, es una especie de cortes tanto longitudinales como horizontales que conectan ambas zonas. Es una especie de cortes que crean una estructura mallada. Eso lo que hace es facilitar, si vemos cómo flexa la zapatilla, por dónde flexa, por dónde están los cortes marcados o premarcados. Eso, además, estos cortes conectan directamente con unos surcos. No sé si lo vais a poder apreciar, pero estas zonas de los surcos están más hundidas que, digamos, lo general. Esta zona es plana y de repente aquí hay un surco y baja hacia abajo. Esos surcos son importantes a la hora de la flexión. Y luego ahora en la suela vamos a analizar por qué también son importantes para la tracción. La suela es la mejor suela de trail que hay en el mercado bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque lo hace todo bien. Y además tiene muchos detalles que pueden ser útiles a mucha gente. Me explico. A partir de esta zona hasta esta zona tiene una placa de protección contra rocas, External Sand Stabilizer, que se denomina una placa ESS, como podréis leer por ahí. Esa placa nos protege un poquito contra elementos que podamos pisar, como raíces o piedras puntiagudas, etcétera, etcétera. Así que es una placa que nos va a permitir correr durante más kilómetros sin que nuestra planta del pie sufra mucho, pero además esta placa, cuando pisamos una roca puntiaguda, esas rocas puntiagudas, sobre todo en bajada, son un problema porque generalmente se clavan y rasgan, y es como saltamos los tacos. Cuando tenemos una placa tan pegada a la suela, digamos superficialmente, cuando la piedra intenta clavar no tiene capacidad para entrar porque está la placa, y al rasgar no tiene la capacidad de llevarse apenas el taco, a pesar de que estos tacos,
Como veis, son muy prominentes. Así que esa placa antirrocas tiene doble funcionalidad y muy útil. En cuanto a los tacos, como digo, ¿por qué para mí es la mejor suela del mercado? Pues para empezar, tiene dos tipos de tacos: tacos en mariposa y tacos tipo chevron. Los tacos tipo chevron están situados en zonas concretas, ¿vale? En la puntera, porque es la última parte para hacer la tracción, en zonas laterales, como veis, y luego en toda la banda de rodadura central tenemos los tacos de forma de mariposa. Esos tacos de forma de mariposa llegan hasta los laterales solo en las zonas, como veis, que tienen un agujero premarcado. Esos agujeros premarcados son para poner clavos para correr por nieve. Esta zapatilla, pues en España no vamos a tener ese problema, quizá en Pirineos, pero en zonas tipo Noruega, Canadá, etcétera, etcétera, en esas zonas esta zapatilla es muy útil y muy polivalente. Luego el tipo de taqueado, como digo, está mezclado, está alternado y tiene unos tacos de 5 milímetros muy marcados, con tecnología, no lo vais a ver porque está llena de barro, tecnología Traction Lag, que aumenta la tracción en un 50%, aunque, bueno, luego, como veis, se queda la tierra ahí en el Traction Lag cogida y al final el Traction Lag llega a un punto en el que deja de funcionar perfectamente. Pero bueno, la tracción es excelente. La distancia entre los tacos es bastante buena para todo tipo de terrenos. Agarra en terreno técnico, agarra en terreno fácil. Y luego, a los 5 milímetros de taco se le añade que Merrell ha hecho una suela con vaciados. Esto aligera la zapatilla, por eso la zapatilla pesa 285 gramos, 297 en esta talla 10 americana. Es una zapatilla relativamente ligera para su segmento, pero al aligerar, al vaciar estas zonas, lo que creamos es 1 milímetro más de profundidad, y si luego le añadimos el surco que antes he comentado, el taco de 5 milímetros tiene una tracción casi real de 6 milímetros por el vaciado, incluso de 7 milímetros por los surcos. Así que a la hora de morder fuerte y de flexar, la zapatilla agarra como si no hubiera mañana. Todo eso, más la suela, el caucho Vibram Mega Grip, es lo que hace, por cierto, 57 grados de dureza, que tampoco es muy firme, por eso la adherencia es excelente, pero la tracción es brutal, por todo lo que he comentado. Así que particularmente esta suela es mi favorita dentro de todas las zapatillas de trail, por todo eso que comento, y funciona excelentemente bien. En más cosas, ya he comentado el peso, 285 gramos, bastante bien. Luego en el upper tenemos muchísimos detalles, aparte de lo que he comentado de protecciones laterales para contener el pie. Merrell se ha preocupado de diseñar una zapatilla con muchísimos detalles y eso yo siempre lo agradezco. Vemos que tiene una anilla trasera para una polaina que luego se complementa con un velcro para la misma, pero luego, si veis, aquí tenemos un elástico para tirar, para calzárnoslo, que luego desaparece, no se engancha con nada, queda muy bien integrado. Este elástico se complementa con este otro, que es el que sujeta los cordones, el sobrante de los cordones, pero que también da ajuste en la zona media del pie, lo cual se agradece mucho. Pero no acaban ahí los detalles. Merrell ha tirado de innovación y en el collar trasero, todas esas cosas blancas que veis, es un material denominado SBR, es similar a una goma. Es un material que resiste muy bien las rozaduras, resiste muy bien las roturas, no absorbe apenas agua. Además se complementa con una malla muy abierta. Todo eso ayuda a la transpirabilidad de la zapatilla, una barbaridad. Se han permitido el lujo de ponerle acolchados porque el SBR y la malla externa tan abierta, como veis es súper abierta, lo que permite es que no se albergue mucha humedad
en toda esta zona trasera, que es donde más humedad por sudor, por agua de charcos, de ríos, etcétera, etcétera, se suele acumular. Además, la lengüeta espectacular, por cierto, fina, ergonómica, sujeta en los laterales, una maravilla de lengüeta. La lengüeta es del mismo material, así que también vamos a evitar roturas, vamos a evitar que se acumule ahí mucha humedad. Todo esto, para evitar calor, es ideal. Más cosas. En cuanto a la malla, es un engineered mesh de una sola capa, bastante protegido en la parte delantera, no tiene mucha capacidad de entrar aire, así que no vamos a tener una zapatilla que ventile excelentemente bien, pero bueno, unas cosas por otras. La durabilidad va a ser buena y luego la transpirabilidad y la retención de agua va a estar a un nivel muy alto, así que por un lado cedemos un poquito de entrada de aire a cambio de no tener problemas internos de sudor. Además, como veis, la plantilla perforada en las zonas clave. Las zonas clave, ¿cuáles son? Si corremos esta parte exterior y esta parte interior, ¿por qué está perforado en esas zonas? Porque cuando corremos, si tenemos buena técnica, apoyamos la parte exterior. Esa parte exterior se comprime tipo fuelle, o sea, la plantilla se comprime y vamos creando una corriente de aire que intenta salir de la zapatilla. Y en la parte interna, cuando pronamos, lo mismo. Es por eso que se ha creado agujeros en esas zonas, para tener ese efecto fuelle que vaya generando corriente de aire hacia afuera. Plantilla muy simple, EVA simple. Parece una pérdida de nivel respecto a la Agility Peak 4, que tenía una tipo más Ortholite, pero esta plantilla genera muchísimo menos calor interno y, como digo, ayuda o facilita la salida de calor interno desde el interior. 5 milímetros, ganamos en ligereza, 19 gramos y una dureza de 50 grados HC. En cuanto a la horma, talla correctamente. El arco está marcado en esta zona, es como un arco un poco retrasado, pero ese arco se hace para bloquear el talón. Cuando aterrizamos en bajada, sobre todo, aterrizamos, el talón y el pie tiende a irse hacia adelante, pero al tener ese talón retrasado que bloquea el calcáneo, no vamos a tener ese efecto por el que el pie se va hacia adelante y podemos chocar con esta zona delantera, uñas negras, ya sabemos todos ese tipo de problemas que tenemos. Así que al principio puede notarse un poquito raro, pero uno se hace a él muy muy rápido y la verdad, Merrell se ha salido con la cantidad de detalles, innovación y sobre todo la manera de buscar soluciones que lo han ocultado, lo han metido todo en un producto que funciona perfectamente bien. Básicamente, bueno, tenéis más datos en la prueba escrita, pero básicamente deciros, es una de mis zapatillas fetiche para el trail. Yo siempre he sido muy de Mafate Speed, por ejemplo, pero me he dado cuenta que esta zapatilla es casi igual de cómoda, pero me ofrece muchas más cosas y mucha más polivalencia de uso. Me parece una compra muy muy inteligente. Como digo, tenéis más datos en la prueba escrita. Hasta un próximo vídeo.